muy bella donde habita Dios. Muy lindo. Muy buenos días, señorita Jennifer. En este precioso lugar, en este bello momento, vamos a realizar un masaje de relajación de muy buena energía. Y para todos mis seguidores, un saludo muy cordial, comenzando con nueva energía, comenzando un nuevo año. Quiero que en este momento y en este año trabajemos muy bien y así poder agradar y agradecer a todos y a toda la energía que el universo nos regala. Pues en este momento vamos a dar una limpia energética para bajar el nivel de energía negativa y poder trabajar con el masaje. Vamos a limpiar con el fuego desde la cabeza. Vamos a limpiar, a transmutar toda esa energía negativa, la energía de la cabeza. Pues siempre cuando uno se hace la limpia con el fuego es una limpia muy poderosa. Porque se trata del fuego, el fuego es transmutador. O sea, quema todo lo que nos sirve. Entonces, en este momento vamos a encargar al Sagrado Fuego a que queme toda esa energía negativa, todas esas cosas negativas que posee la señorita. A veces de forma inconsciente cargamos de energía negativa en nuestro espacio, por donde habitamos, por donde caminamos todos los días, en el trabajo, en las reuniones, con las amigas. Muy bien. Aquí vamos limpiando, vamos bajando, limpiamos la zona de la cara de la señorita, pues, para limpiar ese reflejo que siempre hay en la cara, en el rostro de cada persona. Para mí la cara es muy reflejante de cada persona, porque solo en la cara, en la mirada, refleja a la persona o se le puede conocer que está triste, que está enferma, que está resentida. Aquí limpiamos la zona de la garganta, donde habita la comunicación, donde habita la verdad, solamente la verdad, pero también a veces habitan cierto tipo de mentira, ¿no? Pues como les explico, aquí es en la zona donde debe habitar y habita la verdad, la expresión de la comunicación de la persona, pero a veces también habita mentiras, habita silencios, habita muchas cosas calladas. Les explico por qué habitan cierto tipo de mentira. Todos mentimos en esta zona. Todos callamos, por eso hay muchas enfermedades en la tiroides, glándulas inflamadas, amígdalas, porque allí está atorado ciertas cosas. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, cuando la persona dice, ¿eres feliz? Dice, sí, pero mientras tanto está con un nudo allí en la garganta, que como quisiera decirle no, pero digo sí. De esa cierta forma, allí acomodamos mucha energía negativa. Y así en todos los puntos energéticos, en todo el cuerpo, todo el cuerpo. Aquí vamos limpiando la zona del corazón, esta zona muy bella donde habita Dios, donde habita el amor. Aquí es donde habita el amor incondicional,
Y ese amor que también no es expresado de cierta forma, a veces por cierto resentimiento o también en estos tiempos por miedo. Uno a lo mejor siente, quiere expresar, pero uno no puede expresar porque en estos tiempos hay mucha distorsión psicológica y mental al uno querer hacer ese tipo de expresión. Entonces limpiamos esta zona. Limpiamos la zona del plexo solar, allí donde habita el poder. Realmente, aquí habita el poder. Cuando uno se asusta, cuando uno tiene ira, cuando uno tiene cierto tipo de resentimiento, hay una descarga fuerte en nuestro cuerpo, donde se siente es aquí. Por ejemplo, cuando se sube al avión y hay ese tipo de sacudidita al despegar o al aterrizar, y donde siente en realidad esas cosquillitas es aquí. Entonces este es el centro del poder, aquí donde muchas de las veces habita el miedo. ¿Por qué habita allí el miedo? ¿Por qué queda allí el miedo? Porque vamos perdiendo el fuego, vamos perdiendo ese poder. Pero cuando también sobrecargamos, nos volvemos personas muy fuertes. A veces alteramos la ira, entonces hay que llevar en equilibrio. Limpiamos toda esta zona cargada, a veces que está la ira, el dolor, el resentimiento allí. Limpiamos, transmutamos, encargamos al fueguito para que lo transmute, para que todas esas energías sean equilibradas. Ahora pasamos a limpiar la zona de agua. Pues aquí donde se limpian las emociones, donde se limpia la sobrevivencia, a la familia prácticamente, el clan. Aquí es donde están nuestros abuelos, nuestras abuelas. Aquí donde está el pasado, donde habita también el presente y donde también podemos trabajar para el futuro. Pues es la zona de las emociones, del agua, del movimiento mismo y de todo movimiento. Del movimiento económico, del movimiento energético, emocional. Cuando somos mamás, desde aquí podemos limpiar las raíces de nuestros hijos, pues no hace falta siempre estar iguales para poder dar curación. Pues tan solo desde de aquí, desde donde habitaron ellos, al inicio de la vida, desde allí es muy fácil tratarlo. Ahora limpiamos la zona de tierra, la zona baja, donde muestran la firmeza de nosotros. Aquí es donde se limpian los proyectos, los viajes, el caminar mismo de toda la vida, el caminar de todos los días. Cuando sientan, mis queridos seguidores, que ustedes ya no mismo avanzan, cuando están diciendo ya no puedo más, enciendan fueguito, limpien los pies, limpien, encárguenle al fuego todos los obstáculos. Como cuando quiero quemar alguna cosa física como la basura, alguna leña que ya no vale, ¿qué hacemos? Encendemos fueguito y allí ponemos todo para que queme. De esa misma forma vamos a encargar nuestros desperdicios, nuestra basura, que ya no la necesitamos y solamente hace obstáculo. Pues limpien,
Enciendan un fueguito y limpien los pies. Allí se limpia todas las cosas negativas, incluso las cadenas de sufrimiento, de dolor, las cuales no dejan avanzar. Bien, hemos terminado de limpiar a la señorita, hemos terminado de armonizar el cuerpo de ella. Pues ahora para comenzar con el masaje, un masaje rehabilitador, un masaje muy lindo. Muy bien, en este momento vamos a colocar unos cuarzos de color cristal aquí en esta zona para cargar fuerza, para limpiar, también para de cierta forma restaurar la energía perdida en ese espacio. Vamos a utilizar una piedrita de color rojo. Esta se lleva en el ombligo. Muy bien. Muy bien. Ahora pues ya tenemos colocados los cristales y vamos a aquí para que se siga armonizando lo que es el centro de la energía. Pues cuando hay la concepción de un bebé, si bien es cierto, desde su primer formación se crea este vínculo entre la mamá y el feto mediante el ombligo, mediante el cordón umbilical, y es por ahí donde ingresa todo tipo de alimento, desde la mamá, incluso desde el núcleo familiar hasta al bebé. Entonces, por eso el centro del ombligo es algo muy importante, como para colocar medicina, aceite medicinal, cuarzos, lo que uno quiera. Hierbas, puede moler un cierto tipo de hierbas, por ejemplo, cuando siento mucha ansiedad, puedo utilizar manzanilla, toronjil, como en aceite, como en hierbas, lo podemos moler. Haré una sesión para mostrar también esto, pero hoy día les indico que el centro del ombligo es algo muy importante. Lo podemos moler, esta hierba, lo podemos colocar y dejarnos ahí, porque el ombligo tiene esa capacidad de llevar para todo el cuerpo cierto tipo de nutrientes, medicina, todo lo que uno quiera. Humecta la piel al poner aceite. Entonces, todas esas cosas es algo muy importante. En este momento estamos utilizando cuarzos, mientras yo trabajo con la cabeza, con la cara, con el cuello. Aquí los cuarzos van a estar trabajando, atrayendo energía, transmutando energía negativa, haciendo a energía buena, energía de luz, energía positiva. Mientras tanto, vamos a trabajar por la parte de la cabecita. En este momento vamos a colocar un rico aceite de aroma para rehabilitar, para masaje, que es muy lindo. Pues aquí
vamos limpiando todos sus pensamientos negativos, sacando todos esos miedos, esos pensamientos que llegan de la nada y que solo llegan a hacer daño. Vamos sacando. Muy bien. Aquí relajamos todo ese cansancio del cerebro, todo ese cansancio de la mente, de la vista, de los oídos. Aquí sacamos todos esos pensamientos, esa pesadez, todos esos pensamientos negativos. Limpiamos toda nuestra conciencia del cerebro. Cuando hay una carga de pensamientos negativos, pensamientos que no sirven, pues cuando hay una sobrecarga de energía negativa en la cabeza, ahí es donde se produce dolor, cansancio, migraña, mareo. Pues hay que relajarse, hay que masajear. Hay que dar espacio para limpiar. Esto es. Muy bien. Ya está. Aquí es donde conseguimos mucha relajación, mucha fuerza, limpiando nuestra mente, nuestro espacio. Aquí vamos a limpiar ya la cara. Siempre voy a decirle que la cara es el reflejo de todo lo que uno piensa, de lo que uno incluso come, de lo que uno vive, de lo que en lo que uno trabaja, porque a veces hay trabajos muy estresantes, o a veces no es el trabajo, sino los compañeros del trabajo. Y en la cara se nos pega todo eso. Se nos desacomoda la belleza. La cara es el reflejo, la ventana de nuestra vivencia, de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo lo que uno piensa, de lo que uno hace y de lo que uno vive. Entonces aquí encontramos muchas emociones, muchas emociones donde sí podemos tratar, donde podemos cambiar. Muy bien. Aquí retiramos todas esas emociones, todas esas cosas. Les consejo también a todas las señoritas, a las señoras, allí a todos los señores que observan, que miran este canal, pues que a veces no tanto la belleza de la cara, la limpieza de la cara, no tiene que ver con dermatología o con el uso excesivo de cremas, sino más bien con retirar cierto tipo de emociones. Si yo quito una emoción de tristeza, mi cara solita se va a transformar. Normalmente la crema que le gusta, normalmente la crema que le asienta bien o el maquillaje. Y antes de preocuparse por qué se me asomó un granito, antes de preocuparse de ver un dermatólogo, obsérvense para adentro. Observen para adentro, observemos para adentro. Hagamos conciencia para adentro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pensé? ¿En qué estoy fallando? Que mi cara se está reflejando algo.
después de eso vamos a aplicar algo suave, algo que me guste y ya. Le cuento que mi rostro no será tan bello, pero doña Blanquita jamás utiliza ninguna crema. Realmente sabe que ni el protector me queda porque me hace alergia. Mi cara es súper natural, limpiecita a pesar de mis partos que he tenido, y siempre trato de reflejar lo mejor. Eso es mi consejo para las jóvenes, para los jóvenes, que antes de preocuparse en cremas, en dermatólogos, mejor preocúpense en dónde estoy fallando. Estoy con mucha ira, estoy con muchos miedos. Cuando uno anda con miedos, la cara empieza como quererse poner una máscara y empiezan a salir manchas. Bien. Aquí vamos también a dar un poco de masaje en los oídos para retirar esos ruidos que no están a mi gusto, que no, algunas palabras groseras que escucho en el día a día. Entonces aquí retiramos todo eso, esos ruidos que no me agradan. Y aquí mis oídos se están queriendo colapsar de tanto ruido, de tanto que escucha cosas negativas. Una vez más, dando un ligero movimiento de energía, vamos a retirar los cuarzos y vamos a dar un masaje muy rico, muy relajante en el estómago de la señorita. Esto es. Ahora sí, vamos retirando despacio para no espantar, para no asustarle a la energía que fue transmutada en este espacio, en este centro de energía personal. Muy bien, retiramos también. Pues ahora vamos a colocar un aceite para masaje. Aquí damos un masajito muy rico, muy relajante a este bellísimo espacio del estómago, de la cadera, del riñoncito. Muy bien. Y aquí vamos a utilizar esta maderita. Es una maderita de chonta para poder dar un rico masaje. Esto es muy bien.
retiramos. Muy rico, muy lindo. Esta maderita de chanta es un poco durita, pero es lindo para dar masaje. Al mismo tiempo, al ser una madera muy conocida, muy medicinal, pues también retira cierto tipo de emociones. Esto es. Muy bien. Aquí damos un masaje muy rico. Esto es. Muy bien. Aquí masajeamos. Esto es aquí. Masajeamos para que se retire cierto tipo de emociones, de contracciones, cuando algo nos cae mal. A veces cuando tenemos mucha ira, sentimos que eso nos endura el estómago. Es porque nuestro estómago se está contrayendo, queriendo defenderse de ese ataque que a veces tenemos, ¿no? De ese ataque de iras, de pena, de dolor. Y a veces también cuando hay una emoción fuerte, se han dado cuenta que el estómago es como que no resiste. O sea, entonces eso retiramos. Muy bien. Muy bien. Vamos concluyendo todo el masaje. Esto. Muy bien. Ahora vamos a utilizar este bambú y dar un masaje. Esto es, ahí trabajamos toda la sensibilidad del estómago, retirando todo tipo de emociones, retirando todo tipo de cargas negativas. Muy bien. Ahora bien, vamos a trabajar con la zona de las piernas, aliviando, dando masaje.
Después damos un masajito muy lindo en las piernas para quitar ese cansancio, ese dolor de las rodillas, para aliviar esas contracturas y rehabilitar en todo sentido. También vamos a utilizar, aquí vamos también utilizando esta varita, vamos a masajear los muslos de las piernas y así encontrar un alivio al dolor, al cansancio, al problema que tiene la señorita. Otra vez. Esto es. Entonces aquí aliviamos de esta forma, aliviamos todo el dolor. Muy bien. Esto es, aquí aliviamos el cansancio en las rodillas, lo retiramos. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el bambú. Bien. Con este bambú rehabilitamos muy lindo, lo estiramos las venas que están un poco encogidas, retiramos esas contracturas. Vamos a masajear los pies para retirar cualquier residuo que se nos haya escapado, que se nos haya quedado. Vamos a sacar todo por los pies, aprovechando que hay puntos que reflejan mucho nuestro sistema del cuerpo. Vamos a dar un masajito en los pies. Solo con un masaje aquí en los pies tenemos la capacidad de mejorar todo el cuerpo. Porque los pies son el reflejo de todo el cuerpo. Entonces masajeamos cuando hay mucho dolor de cabeza, por ejemplo, tienen que masajear el dedito gordo. Y así todos los puntos energéticos, todos los puntos reflejo. Si lo masajeamos es porque vamos a armonizar, vamos a curarnos todo el cuerpo, porque aquí está el reflejo de todo el cuerpo.
Ahora hacemos el otro pie de igual forma. Muy bien. Aquí hacemos esto de igual forma para estar bueno. Bien, tenemos todos los puntos reflejos en los pies y tan solo al masajear allí podemos mejorar todo nuestro sistema del cuerpo. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a estiramos. Muy bien, hemos logrado que se relaje todos los deditos y ahí es cuando hay una muestra de súper relajación. Muy bien, mi bella señorita, en este momento acomodamos toda la energía, acomodamos con este cepillado. Pues el cepillar el cabello es algo muy importante, algo muy lindo en la persona, sobre todo cuando otra persona le peina, lo cepilla. Aquí armonizamos mucho la energía del cerebro, la energía de usted, mi señorita. Muy bien. Va quedando muy linda la señorita, muy buena. Va quedando su energía muy sutil, muy suave, muy hermosa. Ya tenemos una muy buena energía, muy linda. Esto es. Esto es poniendo la energía muy linda, poniendo la energía muy bellísima, dejando un toque muy bello en la señorita. Muy bien, aquí hemos acomodado toda la energía de la señorita. Va quedando muy lindo, va retirándose toda esa energía pesada, toda esa energía negativa. Vamos acomodando una energía muy bella. Muy bien. ¿Cómo se siente mi bella señorita? Relajada, tranquila. Súper bien, ¿verdad? Súper bien. Gracias. Gracias a usted.